Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre el presente y el futuro del liberalismo, de la democracia liberal. El título que le hemos puesto es Reconstruyendo el liberalismo, en inglés es Remaking Liberalism, que es el primer título que le puso Daron Acemoglu, el Premio Nobel de Economía de 2024, al libro que estaba escribiendo. Pero finalmente lo llamó What Happened with Liberal Democracy, ¿qué ha pasado con la democracia liberal? A mí me gustaba mucho más el primero, se lo dije en un mail, pero me contestó que ya estaba en la imprenta y no se podía cambiar. ¿Por qué Remaking Liberalism, reconstruyendo el liberalismo, particularmente me gustaba más? Y es porque ya te está diciendo tres cosas. Te está diciendo que el liberalismo hay problemas, pues por eso hay que rehacerlo, reconstruirlo en parte. Te está diciendo va a proponer soluciones, porque de ahí viene lo de rehacerlo. Y también te está diciendo que se mantiene la tradición liberal, porque si hay que rehacer el liberalismo, porque tiene fallas, tiene fallos, tiene grietas, pero se puede reconstruir desde esa misma tradición. Entonces, a mí me parecía que estas tres cosas estaban ya recogidas intuitivamente en el título, y en el otro pues no tanto. Pero en cualquier caso, gracias a Darón por su libro y por darnos tantas ideas y tanta comida para pensar sobre este tema de enorme trascendencia en el siglo XXI. Vamos a presentarlo en tres bloques. El primer bloque va a ser sobre pues, qué es el liberalismo y durante qué periodo histórico pues, ha tenido relativo éxito y ha cumplido las promesas que lleva implícitas. El segundo bloque va a ser el tiempo a partir de los años 90 y hasta la actualidad, hasta nuestros días, que el liberalismo empieza a entrar en crisis. Y cuál es la base, las causas de esa crisis, de ese fracaso parcial de no cumplir sus promesas. Y lo tercero, pues será justamente el remaking, liberalism, cómo reconstruirlo, qué propuestas nos propone Daron Acemoglu. En el primer bloque vamos a partir de una concepción muy sencilla del liberalismo, el liberalismo que durante los 150 últimos años pues ha tenido grandes éxitos en la forma de organizar económica y políticamente una sociedad. Pues tiene al menos dos elementos importantes en su versión de liberalismo clásico. Son la libertad de los individuos, de las personas, que tienen como a su alrededor una esfera moral inviolable en la que tienen derecho pues, a hacer su vida tal como ellos, como las personas crean conveniente, siempre que respeten ese mismo derecho para los demás. Pero en ese ámbito pues está protegido, o debería estar protegido. Es una teoría normativa de lo que debería ser, pues de que se inmiscuyan los gobiernos y de que se inmiscuyan pues otras personas. O sea, eso está en el corazón del liberalismo, pero también eso se ve acompañado con los derechos de tipo económico. Los derechos de propiedad, la propiedad también es inviolable, el derecho a hacer nuevas empresas, todo lo que va construyendo la economía de mercado. El segundo elemento es la parte política de igualdad ante la ley. Las leyes, y ahí es donde se casa con la democracia, y nace la democracia liberal. Las leyes que nacen de los parlamentos, que a su vez nacen de elecciones periódicas, donde la población pues emite sus preferencias políticas entre distintas opciones. Pues esa ley que emana es igual para todos, otro de los fundamentos. Y ya en el siglo XX a estos dos elementos del liberalismo clásico se puede sumar un tercero más relacionado con
la preocupación por los grupos de la sociedad más desfavorecidas. Es decir, que el liberalismo tiene que tener un elemento de redistribución y de poner en marcha políticas que hagan que todas las personas, y centrándose en los grupos más desfavorecidos, tengan suficientes oportunidades, suficiente igualdad de oportunidades para llevar a cabo los proyectos de vida que tienen motivos para valorar. Un autor importante en este sentido, por ejemplo, es el filósofo John Rawls, que con sus libros sobre el liberalismo propone este criterio lo llama Max Min, es maximizar el bienestar de los min, son las personas en la sociedad que están más desfavorecidas por cuestiones de nacimiento o de simple mala suerte en la vida. Con esta concepción de liberalismo, lo que podemos concretar es que lleva implícitas tres promesas. Una primera promesa es de prosperidad compartida. Prosperidad en el sentido de crecimiento económico. El liberalismo, que lleva en su seno la economía de mercado, tiene que producir crecimiento económico, es decir, no economías estancadas con los mismos productos, las mismas tecnologías. Tiene que haber un crecimiento. Importa la segunda parte, compartido. Los frutos de ese crecimiento no se van a repartir en igualdad, pero tienen que llegar de alguna forma a todos los grupos de la sociedad según su nivel de cualificación o su nivel de estudios. Y esa sería la primera promesa que debe cumplir. La segunda es servicios públicos. Los servicios públicos, las infraestructuras públicas, sobre todo en sus dos pilares de sanidad y de educación, pues tienen que extenderse a todos los grupos y capas de la población. Y la tercera promesa tiene que ver con la participación política. La participación política, que por un lado está en las elecciones periódicas para elegir los representantes que luego votan esas leyes en los parlamentos, que son igual para todos, pero también en la participación más local. La sensación y el sentimiento que tenga la población de que tienen algún tipo de voz, de que se oye su voz, sus demandas, sus quejas a nivel local, y de que a nivel local desde abajo vaya subiendo a nivel nacional. Estas serían las tres promesas de la democracia liberal. A lo largo de la historia pues ha tenido muchos éxitos, como hemos dicho, en los últimos 150 años, sobre todo cuando estaba en la oposición y reivindicaba todas estas cosas. El liberalismo tuvo grandes éxitos, pero vamos a centrarnos ya en el siglo XX, primero en pasos más pequeños a principios del siglo XX, y después, una vez superada la Gran Depresión y se vence al nazismo y al fascismo, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, pues un periodo, hay unas cuantas, 3-4 décadas en las que el liberalismo pues tiene éxito, funciona y cumple estas tres promesas. Vamos a describirlo brevemente, que nos sirva como referencia con cómo puede funcionar bien, nos servirá de referencia para ver cuando ya no funciona tan bien y entra en crisis. En este periodo, que podemos llamar el periodo de la era o del mundo industrial, lo que está pasando es lo siguiente. Parecen empresas, grandes empresas, que con sus nuevas estrategias de producción, sus nuevos productos, sus nuevas tecnologías, empiezan a expandirse e intentan llegar a los mercados de masas. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo emblemático de la Ford. Llegando a estos mercados de masas, apoyándose en esas nuevas tecnologías, que en muchos casos pues mejoran la productividad de los trabajadores, estas empresas necesitan contratar trabajadores. Y esa conexión es muy importante. Necesitan contratar trabajadores, y además de todos los niveles de cualificación. Por un lado, trabajadores de manuales que trabajan en las fábricas, pero también trabajadores en oficinas, en la publicidad, en las finanzas, a nivel de mandos superiores, pues ingenieros, y todos estos, para todos estos grupos,
como vemos en este primer gráfico, los salarios reales están subiendo durante toda esa época. Pero se dice, la metáfora es que es un periodo en que la marea tecnológica y la marea económica sube todos los barcos. Y esto es así para Estados Unidos, para el Reino Unido y para todas las economías industrializadas y el mundo occidental, que es en el que nos vamos a centrar. Por lo tanto, aquí lo que se ve es que se está creando un camino natural para la prosperidad compartida, que era esa primera promesa, las empresas aumentando su producción con nuevas tecnologías, llegando a los mercados de masas, están contratando a esos trabajadores y en ese contratar a trabajadores de todos los niveles de cualificación, esto es importante, empiezan a subir los salarios reales para todos los niveles educativos. En el gráfico lo que se ve es que suben tanto para personas que han ido a la universidad o han hecho cursos de posgrado, pero también para trabajadores que se han quedado con niveles de educación media. Incluso algunos que no han terminado los estudios de educación media, que también sale en el gráfico, pues también tienen oportunidades de empleo y suben sus salarios reales, es decir, que las oportunidades de empleo se están multiplicando para todos los grupos. Esto se ve acompañado por la segunda promesa de los servicios públicos. Es una etapa en que pues, la educación se expande a todos los grupos de la sociedad y el analfabetismo, esa enorme gran lacra, pues prácticamente desaparece. Y la sanidad también, que había estado la sanidad de calidad reducida a ciertos grupos de la población en siglos anteriores, se va expandiendo y va llegando a todos los grupos, va siendo una sanidad universal. Y esa segunda promesa también se va cumpliendo. También hay ferrocarriles, carreteras que van uniendo los países. Se puede hablar como una primavera de los servicios públicos y de las infraestructuras que hace mejorar los niveles de vida en las sociedades. Y la tercera, la relacionada con la participación política, pues es un momento que justamente esta economía industrial se ve acompañada por una política en esa era, en ese mundo industrial, que pues que articula algunas instituciones políticas que son justamente favorables y son inclusivas en el lenguaje que introduce Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Son instituciones inclusivas que justamente favorecen y van de la mano de ese crecimiento económico y esa prosperidad compartida. Dos de las principales son los sindicatos. Los sindicatos hacen contrapoder a las grandes empresas como la Ford y permiten que esas contrataciones, ese contratar y esa demanda de nuevos trabajadores pues no se hagan en condiciones de gran poder de las empresas que puedan imponer por coacción y que puedan ejercer un poder de monopsonio. Y equilibra más el poder entre las partes y detrás pues está la subida de los salarios reales. Y la otra gran institución, pues hablamos de democracia liberal, pues es la democracia. Entonces la democracia, como hay elecciones periódicas, funciona que para ser elegido pues hay que atender a las demandas de la población, y incluso pues en momentos tras el éxito de la Segunda Guerra Mundial de Churchill, pues después en la paz pierde las elecciones. Los votantes británicos piensan que el partido laborista, después del informe Beveridge, que denuncia la situación social en Gran Bretaña, pues ese partido más de centro izquierda puede llevar a mejorar los servicios públicos. Así que hay una sensación de que la ciudadanía se ve a través de las elecciones, se ve escuchada, pero también a través de la participación local, como por ejemplo con los sindicatos, y que de alguna forma esa participación local hace que la voz vaya de abajo a arriba hasta llegar a los partidos políticos nacionales y a los parlamentos. Esta sería la descripción de este periodo de éxito, que sirve como referencia para ver cuándo el liberalismo
está funcionando bien. Eso, pues, por desgracia, es lo que queremos analizar, que entra en crisis y por qué entra en crisis y por qué empieza a tener por lo menos fracasos parciales y no estar a la altura de sus promesas. Vamos a ver esto por el lado económico y por el lado político, pero luego veremos que van de la mano y están relacionados. Por el lado económico, ese mundo industrial empieza a desaparecer. Y empieza a desaparecer con la aparición de las tecnologías digitales, en una primera etapa con los ordenadores. Y de alguna forma, por decirlo en una frase así provocativa, los ordenadores destruyen todo ese mundo industrial de prosperidad compartida. ¿Por qué esto es así? Pues en una primera etapa, los ordenadores, por su propio diseño, por su propia naturaleza, son mucho más complementarios de las tareas que hacen los trabajadores de cualificación alta y de nivel de estudios alto. A estos trabajadores, por ejemplo, un ingeniero que está diseñando un automóvil, un avión, lo hace más productivo, puede trabajar mejor. Esta tecnología pues, es complementaria y, por lo tanto, si sube su productividad, también terminan subiendo su salario y sus ingresos. En cambio, estas tecnologías, los ordenadores, pues no son especialmente importantes para el trabajo de trabajadores de más baja cualificación, como los trabajadores manuales en las fábricas. Como no les hace muy más productivos, pues el valor de su trabajo no sube y sus salarios reales pues tampoco suben y se ven estancados. Aquí ya se va abriendo, y esto es a partir de los años 80 y va pasando este proceso, los años 90 y las décadas posteriores, se va abriendo una brecha entre ingresos y una divergencia entre estos dos grupos. Y un grupo que se ve mucho más beneficiado simplemente por la casualidad de cómo es la naturaleza de esta tecnología, que lo hace más valioso a la hora de trabajar, lo hace más valioso su trabajo, y otro grupo pues que no es complementario de él, que es el grupo de los trabajadores de menor cualificación, que equivale con los de menor nivel de estudio. Pero esto es una primera etapa. En la segunda etapa, que aún esto se profundiza más, esta brecha, es con la aparición de las tecnologías de la automatización. Las tecnologías de la automatización, que son ya tecnologías que desplazan trabajadores. ¿Sí? Donde hay un grupo de trabajadores en la fábrica de coches montando coches, aparece algún tipo de máquina que trabaja autónomamente, algún tipo de robot, y esos trabajadores pues son desplazados y ya no se necesitan. La máquina hace tareas que previamente hacían esos trabajadores y la hace a mejor coste, y por eso desplaza a los trabajadores. Eso ocurre también a nivel de las oficinas, con la aparición de los softwares que desplazan a trabajadores más que están en el ámbito de las oficinas, porque hacen tareas rutinarias, y las tareas rutinarias son fáciles transformarlas en un tipo de software, y esos trabajadores pues son desplazados, ya no son necesitados. Esto vemos que entonces aquí la economía es nueva, por eso le llamamos ya no economía industrial, sino posindustrial o economía digital. Aquí donde hay unas empresas que también se están expandiendo y creando llegando a nuevos mercados, pero ahora están utilizando tecnologías más de la automatización, y ya se rompe esa conexión tan importante que había en la etapa anterior, de las empresas se expanden y van contratando trabajadores de todos los niveles de cualificación. Ahora no, ahora las economías se expanden, crecen, pero ya no contratan a trabajadores de todos los niveles de cualificación. Dejan de contratar a muchos trabajadores, y especialmente dejan de contratar a trabajadores con bajos niveles de cualificación o con bajos niveles educativos, que no, si distinguimos los trabajadores que tienen niveles estudios universitarios, o los que no lo tienen, pues perjudica más a los trabajadores que no tienen estudios universitarios. Esto se ve claramente en el gráfico, que a partir de los años 80 pues empieza a abrirse un abanico. Los trabajadores que tienen niveles universitarios y sobre todo de posgrado, sus salarios reales empiezan a subir, y empiezan en cambio a disminuir los salarios reales de las personas con una cualificación inferior. Luego se ha roto ya esa conexión, ese vínculo que había
ese camino natural hacia la prosperidad compartida. Ahora puede haber prosperidad, pero ya no es compartida. Hay unos grupos que se ven muy beneficiados, sus oportunidades de empleo van siendo cada vez mayores y sus salarios, ingresos mayores, y hay otro grupo que sus oportunidades de empleo cada vez van siendo menores y se van sintiendo pues que quedan atrás en el progreso económico. Esto ya sería de por sí importante, esa brecha que nace, pero es que además hay otros factores que están conspirando en el sentido etimológico de respirar en la misma dirección, es decir, fuerzas que van en la misma dirección de abrir esa brecha entre estos dos grupos. Uno es la globalización, otro es la aparición de empresas superestrellas, otros son los procesos de desregularización y debilitamiento de los sindicatos, pero vamos a centrarnos en otro más, que es la enfermedad de costes de Baumol. La enfermedad de costes de Baumol lo que nos dice es que cuando hay crecimiento económico no todos los sectores crece su productividad al mismo ritmo. Podemos distinguir dos grupos, sectores en que su productividad crece a un ritmo más rápido, son sectores más en el campo de las manufacturas, y hay sectores que su productividad crece pero más lentamente, y son sectores más relacionados con los servicios, como la atención sanitaria, la sanidad, la administración. Entonces, lo que ocurre es que estos sectores que su productividad crece más rápidamente, como las manufacturas, empiezan a no necesitar tantos trabajadores y desplazan trabajadores. Y donde se necesitan más trabajadores es en ese sector de los servicios que la productividad crece más lentamente. Lo que pasa, el problema que se esconde aquí, es que los trabajadores que salen de esos sectores de manufactura son más bien trabajadores manuales con bajos niveles de educación, con niveles de educación inferiores, y la gente que se necesita en la educación, en los cuidados sanitarios, requieren más niveles de educación, años de estudio más elevado. Y son trabajos pues, de tipo más cognitivo y más intelectual. Y aquí pues nos encontramos con el nuevo problema de la automatización, pues lo profundiza y lo agrava la enfermedad de costes de Baumol. ¿Sí? Nos encontramos con el mismo panorama en la economía digital. Las oportunidades de empleo para los trabajadores de niveles de educación más bajos, trabajadores manuales, trabajadores de oficina, se ven reducidas, y las oportunidades de empleo para los trabajadores que tienen un nivel universitario y sobre todo un nivel postuniversitario de doctorado se ven cada vez más elevadas, van subiendo, son cada vez más esas oportunidades de empleo y se abre la brecha como entre que la sociedad se está partiendo en dos, siendo una variable importante aquí ese nivel de cualificación y de educación. Por lo tanto, ya esta primera promesa de la prosperidad compartida se ha destrozado completamente. Y esto ya de por sí pues sería grave, tener una sociedad que está dando oportunidades tan distintas a distintos grupos de la población. Se supone que el liberalismo y la democracia liberal pues tiene una preocupación por toda la sociedad. Y todos los individuos tienen que tener oportunidades suficientes para llevar a cabo los proyectos de vida que tienen razones para valorar. Pero aún la cosa va a ser peor, y ahora el diagnóstico es más grave y se agrava por la parte de la economía política, de la política de esta era postindustrial. Lo que está ocurriendo tiene que ver con la economía, es decir, que esa economía de la era digital donde surgen esas grandes diferencias en ingresos va llevando a una política de la era industrial donde surgen también otras diferencias. ¿En qué surgen las diferencias? En poder político y en estatus. Lo que pasa es que en los países, más en unos que en otros, más en Estados Unidos, en Reino Unido que en otros países europeos, pero en todos de alguna forma, a los mayores ingresos sube mayor estatus social.
Y a mayor estatus social sigue mayor poder político o influencia en las políticas que se llevan a cabo en los gobiernos. Y entonces esto lo que lleva es que se abre, de esa brecha económica ahora se abre una brecha social, y una ruptura social. Estas dos comunidades de personas que han hecho estudios universitarios o posuniversitarios y personas que no los han hecho, empieza a abrirse una ruptura social, que empiezan a vivir vidas distintas, con valores distintos, unas vidas de espaldas unos a otros, y comunidades que estaban en el pasado, en los años 60 y 70, no perfectamente mixtas, pero había estaban más entremezcladas. Si se ve por ejemplo los datos en los matrimonios que se hacían entre esas distintas comunidades, había muchos más matrimonios, y empiezan a relacionarse entre ellas mismas, como a cerrarse endogámicamente de ellas mismas en cuanto a matrimonios, modos de vida, modos de ver la vida, modos de ver la sociedad, y cuáles son sus problemas y cuáles son sus soluciones. Y vamos a ver cómo esto se concreta en muchos elementos. El primero de ellos sería si nos sentamos en Estados Unidos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, si las personas que iban a la guerra eran más probable que fueran que tuvieran estudios universitarios. Cuando llegamos a la guerra de Vietnam, las personas con estudios universitarios ya prácticamente no van a la guerra, y la guerra la hacen los trabajadores de nivel bajo de estudios y trabajadores manuales. Y eso ha sido así en las siguientes guerras de los Estados Unidos. Pero vamos a cosas que comparten otros muchos países. Si vemos los matrimonios solían ser más probables entre personas, entre estas comunidades. Alguien tenía estudios universitarios, se podía casar alguien con quien no los tenía, y se ven las estadísticas que eso era frecuente, y eso poco a poco va desapareciendo. Se va viendo, por decirlo así en una imagen, que los médicos se casan más con los médicos que se conocen en la universidad o en sus cursos de graduación, o en sus fiestas, porque tienen vidas parecidas. Y los abogados se casan con abogadas, y cada vez hay menos matrimonios mixtos entre estas dos comunidades. Eso significa que están viviendo muy aislados y de espaldas unos a otros. Si vemos en las encuestas, los valores de estos dos grupos también van divergiendo. Si se les pregunta a una serie de cuestiones sociales en relación a cualquier cosa, vacunas, cambio climático, desempleo, la respuesta se va viendo claramente que según uno esté en un grupo, en un bloque o en otro, las respuestas van siendo distintas. Se va viendo ahí que hay una división. ¿Por qué esto es importante? Porque como hemos dicho, con los ingresos va subiendo el estatus social, con el estatus social va subiendo la influencia en el poder político. Y entonces, a la hora, cuando se ven las políticas que se hacen, vamos a ver que aquí vuelve a aparecer esta división, pero de una forma, en cierto modo, sorprendente. En los años 40, 50, 60, 70, lo que ocurría es que las personas con estudios universitarios tendían a votar más a partidos de centro derecha. Incluso las personas en la élite universitaria, que salían de las grandes universidades de Harvard, de Stanford, votaban y que eran los grandes programadores, los grandes médicos, votaban mucho más y estaban mucho más y se metían en política y daban donaciones a partidos de centro derecha. Y los partidos de centro izquierda pues recogían los votos de las personas más probablemente que no tuvieran trabajadores manuales o personas con niveles de estudios de grado medio. Esto da la vuelta completamente. A partir de los años 2000, lo que se va reflejando es que las personas con niveles de estudio más bajo empiezan a votar y a apoyar a los partidos de centro derecha, y las personas con estudios universitarios van apoyando a partidos de centro izquierda. Eso con las últimas elecciones de Donald Trump en Estados Unidos pues se ve claramente. Si uno ve el tipo de votante de cada partido, quién vota al centro derecha y quién vota al centro izquierda, siempre como media. Habrá cientos de excepciones a esto.
Entonces, ¿qué hacen los partidos de centro izquierda? En Estados Unidos el Partido Demócrata, pues ofrecer políticas que parece que pueden gustar más a sus votantes, que son personas con estudios universitarios, que hacen los partidos de centro derecha, o si se van yendo hacia la derecha, más de derecha, pues ofrecer políticas que pueden agradar a sus votantes, que son votantes con menor grado de con niveles educativos menores y con nivel de cualificación menor. Eh, si aún profundizamos más, si vemos políticas concretas, políticas, por ejemplo, políticas de redistribución. Los votantes de centro izquierda, que hemos dicho que son las personas con niveles, el grupo que tienen estudios universitarios, está comprometido con un cierto nivel de redistribución y lo ve bien, que hay que dar oportunidades a toda la sociedad. Pero el tipo de política que proponen y que recogen los partidos de centro izquierda no tiene nada que ver con las que quieren los votantes con menor nivel de estudios. La gente con estudios universitarios quiere políticas que tienen más que ver con impuestos, transferencias, ayuda de un salario o un ingreso universal, de este tipo. Las personas en el centro con menor nivel de estudios, que votan ahora más a la derecha, están pensando más en políticas de proteccionismo frente a otros países, de que no entren inmigrantes, políticas que tienen que ver con el salario mínimo, con otros tipos de protecciones, porque sienten que necesitan ser protegidos de enemigos exteriores. Y esto, pues, es un gran cambio. ¿Por qué de nuevo esto es importante? Porque si las políticas, el grupo de personas con mayor grado de estudios universitarios están influyendo más en las políticas, de alguna forma esas políticas que se llevan a cabo no están siendo sensibles, no están escuchando, porque viven en comunidades ya muy aisladas y en las que hay poco entendimiento, no están escuchando las demandas, las preocupaciones, cómo ven los problemas y las posibles soluciones las personas de ese grupo con menor nivel de estudios. También podríamos llamar a veces de otra forma la clase trabajadora. Y esto, pues, es un problema, porque si hay un grupo de la sociedad que según los países puede estar en la actualidad, que la mitad de la población estudia en la universidad y la mitad no, cambia según los países, pero sería dejar fuera a la mitad de la población que no se siente escuchada y que por lo tanto nace y crece un enorme descontento, y ese descontento pues lleva a la reacción y a verse atraídos por ideas antiliberales o populistas. Y aquí bueno, ya tenemos el problema. Hemos visto que por un lado, por la tecnología de automatización y la enfermedad de costes de Baumol, crecen las diferencias entre los grupos sociales desde el punto de vista económico y oportunidades. Pero es que además desde el punto de vista político y social la fractura es aún más grande y las políticas que se llevan a cabo no están recogiendo las aspiraciones de toda la población que reacciona cuando se siente así abandonada. Si queremos aún profundizar más en esta idea para tener un panorama completo, dentro del grupo de los trabajadores que tienen estudios universitarios no todos son iguales. Hay una enorme heterogeneidad y sobre todo podemos distinguir por lo menos dos grupos. Hay una élite minoritaria que se le puede llamar la élite cognitiva, que son pues aquellos los que han estudiado en las mejores universidades y salen los mejores programadores, como hemos dicho, los mejores médicos o gente que tiene enorme prestigio y que muchos de ellos están en el sector tecnológico, por ejemplo en Silicon Valley, y que tienen una serie de valores más pues pro mercado, no muy favorables a la redistribución. Y el segundo grupo sería pues la mayoría, que son la mayoría de gente que tiene estudios universitarios. Su aspiración era cuando estudió, a tener mayores ingresos, mayor estatus, pero pues sus ingresos se han quedado estancados, su estatus también, por estas
por esta dinámica económica que hemos descrito. De hecho, cuando vemos los datos en las estadísticas de los salarios, los salarios reales de estas personas, simplemente con grado universitario, que no han hecho un extra de educación de más años, pues sus salarios están muy estancados. Y sus valores sí que están más en relación a pues, que tiene que haber más redistribución y más solidaridad en la sociedad, pues hay gente que trabaja en la administración, en la educación, etc. ¿Qué ocurre? Pues parecería que si estos dos grupos son tan diferentes, pues a lo mejor surgiría algún tipo de coalición entre esa mayoría de gente universitaria, pero que se ven más cercanas a la clase, al grupo que no tiene estudios y de baja cualificación. Pero las cosas no van por ese camino. El camino es que lo que va habiendo un denominador común que se ve reforzado por el sector tecnológico que tiene tanta influencia en los medios de comunicación y ese denominador común entre todo que une, que crea una coalición entre las personas que tienen estudios universitarios, se puede llamar el liberalismo cultural. El liberalismo cultural es una serie de valores que uno, por el simple hecho de estar pues, 4, 5 o 6 años en la universidad, le van llegando solo, porque de eso se trata el estudiar, y son valores que tienen que ver con la globalización, con los conocimientos universales, en muchos casos pro inmigración, porque el sector tecnológico le interesa que necesita de la inmigración, pro ciencia y pro tecnología. Y este tipo de valores que podemos llamar pues valores culturales o del liberalismo cultural es lo que hace de pegamento a este grupo, a este bloque que tiene grado de estudios más altos. Y lo que ocurre es que todo este liberalismo cultural, esta coalición está en contra, deja fuera y deja excluida a las personas que están en el otro grupo que no tienen estudios universitarios, que ya de por sí tenían menos oportunidades de empleo, las políticas no les favorecían y los valores que se están imponiendo y que están alimentando las políticas que se llevan a cabo, pues los están dejando fuera. Y pues volvemos a la misma idea que si el liberalismo había fallado por no cumplir su promesa de prosperidad compartida, la promesa de la participación política pues también empieza a fracasar. Es decir, que la política ya se hace de arriba abajo, y en las comunidades más locales y la política local, donde deberían recogerse todos esos valores de los diferentes grupos, es la que deja de funcionar como había funcionado en el periodo anterior. La política funciona más de arriba, de los grandes valores de este liberalismo cultural, que van bajando a otros grupos de la sociedad que los ven caer sobre ellos, los ven como impuestos, pero sus comunidades ya no están siendo atendidas. Y esto es lo que, de nuevo, esa idea que esto es lo que crea descontento, es un descontento radical, un sentirse excluido, un sentirse dejado atrás, y lo que crea la reacción antiliberal. Y pues hay partidos que se dedican a recoger los votos de esa reacción antilibera. Nuestra tercera parte de la presentación es, bueno, pues ante este panorama no muy halagüeño, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propuestas hay? La cosa es justamente que están surgiendo detrás de ese descontento está que la democracia está cayendo en sus niveles más bajos en los últimos 40 años, está desapareciendo de muchos países, que mucha parte de la juventud está empezando a sentirse atraída por ideas de que el autoritarismo podría funcionar mejor, que las democracias no son buenas, y las ideas antiliberales son las que están tomando parte de la opinión pública y están extendiéndose y están haciendo sus propuestas. Entonces la idea que repite mucho Daron Acemoglu es para vencer una idea que uno cree que es equivocada, mala y nada atractiva, pues hace falta nuevas ideas atractivas, nuevas ideas liberales. Para eso había que entender primero por qué el edificio del liberalismo no está funcionando, no está dando las promesas que se espera de él, y qué cambios se pueden hacer. Y este es nuestro último paso.
A este nuevo liberalismo se le pueden poner muchos nombres, por eso la idea esa del título que decía al principio era Remaking Liberalism, reconstruyendo el liberalismo. Es decir, vamos a seguir dentro de la tradición liberal, pero pues haciendo algunos cambios. El nombre que propone Daron Acemoglu es Working Class Liberalism, liberalismo de la clase trabajadora, en el sentido de que el liberalismo tiene que subir a bordo con sus preocupaciones y con sus oportunidades de empleo a ese grupo de la sociedad que es clase trabajadora o personas con menor nivel de cualificación y menor nivel de estudios, porque el 100% de la sociedad no va a estudiar en la universidad y no tiene por qué ser eso el ideal, y tampoco va a tener que vivir de transferencias y de ayudas sociales. Tienen derecho a encontrar un trabajo y llevar a cabo su proyecto de vida, y entonces a todo ese grupo, que puede ser la mitad de la sociedad, pues hay que subirlo a bordo. Esa es la idea de este nuevo liberalismo. Y podemos distinguir la propuesta en dos partes. En la económica, pues si el problema era que cada vez había más y más oportunidades de empleo para un grupo y menos oportunidades de empleo para otro, pues habrá que hacer cambios para que las oportunidades de empleo se repartan entre todos los niveles de cualificación, y esto se puede concretar. Es decir, que en todas estas últimas décadas el tipo de regulación que se ha hecho pues estaba promoviendo un tipo de tecnología que favorecía a unos y perjudicaba a otros. La regulación podría ser distinta, ir a la base de la tecnología, a su diseño, para lograr unas tecnologías, lo que Daron Acemoglu llama Pro-Worker Technology o Pro-Worker AI. ¿Sí? Tecnología que esté más a favor de los trabajadores, tecnología ya en la última, la de la inteligencia artificial, que esté más a favor de los trabajadores. ¿En qué sentido? Pues que un trabajador, por ejemplo, un electricista o alguien que trabaja pues, en una farmacia, con un programa de inteligencia artificial le haga mucho mejor. Pueda trabajar mucho mejor haciendo una consulta de cosas que eran más complicadas. Entonces la inteligencia artificial para nada lo sustituye, sino lo hace mejor. Justamente lo que hacían los ordenadores con cierto grupo de trabajadores, la inteligencia artificial podría hacerlo con muchos otros grupos de cualificación media y baja también. Y esto claro, y esto como no cae del cielo. La idea es que la tecnología no cae del cielo. La tecnología, si se hacen una serie de regulaciones y de arreglos institucionales, por lo menos se puede redirigir hacia una cierta dirección que se cree socialmente más deseable, que es lo que hacen las políticas. Y eso daría más oportunidades de empleo y se mataría el problema que había en la era digital, de que las oportunidades iban divergiendo y pues subía un grupo social a costa de que bajaba otro grupo social. Con la enfermedad de costes de Von también se puede aprovechar a nuestro favor. Si la enfermedad de costes de Von es que los trabajadores salían de las manufacturas para irse a sectores de servicio que requerían otro tipo de cualificación, pues hace falta, aquí es cuestión de entrenamiento y de formación profesional, mucho más una nueva arquitectura de formación profesional para dar las cualificaciones necesarias hacia los sectores donde se necesitan esos trabajadores. Esta sería por el lado económico, es decir, en resumen, multiplicar